Amantes de la verdad, suscríbete a nuestro canal. El diezmo es un impuesto que se puso en práctica durante toda la historia, desde los griegos a los judíos y hasta los romanos y los egipcios, y era el concepto matemático de aplicar el 10% en términos de producción o comercio. El término diezmo deriva de la palabra griega décimos, que a su vez significa la décima parte, que era en todos los casos siempre el pago de los contribuyentes para el bienestar de determinado pueblo, sociedad, asociación o lo que fuere. Siempre correspondía a lo mismo: el pago, el impuesto a los contribuyentes para el buen aporte o el bienestar de la comunidad. Ahora veamos en qué partes la Biblia nos habla del diezmo. La primera mención del diezmo la encontramos en Génesis 14, en la que podemos leer la historia de Abraham recuperando los bienes que Kedorlaomer había robado. Abraham había derrotado a Kedorlaomer y a sus amigos reyes emboscándolos de noche, y así recuperó no solo a Lot, que había sido tomado prisionero, sino que también recuperó los bienes materiales y los bienes de los reyes opositores a Kedorlaomer. Lo interesante de la historia es lo que sigue después de todo esto, pues el misterioso Melquisedec, que es denominado rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, saca pan y vino y bendice a Abraham, diciéndole que la victoria que él obtuvo, la obtuvo por Dios. Es decir, Dios le dio la victoria a Abraham sobre sus enemigos. Acto seguido, Abraham le entrega a Melquisedec el 10% de todo lo que recuperó. Cabe señalar que en este tiempo no existía ley, ni tampoco existían todavía los 10 mandamientos. Es decir, Abraham no tenía la obligación de entregar ese diezmo. Esto quiere decir, o esto denota, de que Abraham entregó el 10% de todo lo obtenido por medio de gratitud, porque Melquisedec le dice: todo esto que obtuviste, la ganancia que obtuviste en la guerra, la obtuviste por Dios. Inmediatamente, Abraham entrega el 10% a manera de gratitud y sin ley y ni obligaciones. Y no se lo dio a cualquiera, se lo entregó al rey de Salem, que a su vez era sacerdote del Dios Altísimo. Abraham en la batalla había recuperado bienes y también personas. El rey de Sodoma le dice a Abraham: dame a las personas y quédate con los bienes. Abraham rechaza todo esto y le dice: no, quédate con todo, para que mañana más tarde no digas que hiciste rico a Abraham. Así que no quiero nada, no me des nada. A. El diezmo no fue dinero exclusivamente. B. El tema central de la historia no es el diezmo, sino que fue algo meramente circunstancial. Si te fijas bien y tienes un poquito de comprensión lectora, te podrás dar cuenta que el título de la historia no podría ser el diezmo de Abraham, sino el rescate de Lot a través del poder de Dios. C. El diezmo fue un acto efímero de gratitud por la victoria. Pero a todo esto podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿es necesario el diezmo para obtener la victoria? Pues no, porque Dios nunca le pidió nada a Abraham a cambio de algo. Fue el corazón agradecido de Abraham que lo hizo. Si Abraham no hubiera dado nada, igual Dios lo hubiera bendecido. Pero Abraham tenía como dar, había recuperado un montón de cosas, tenía para dar. Ese es el propósito. Si tú tienes, das. Así que Dios no pide nada, ni maldice, ni te deja de bendecir porque no des el diezmo. Eso se puede ver claramente en lo que acabamos de leer. Este pasaje nos va dando luces de cómo debería ser el punto de partida para tener una idea correcta de cómo debería ser la práctica del diezmo. Jacob. La segunda mención de la palabra diezmo aparece en Génesis 28-22, que si leyéramos solo ese verso, veríamos que es excelente para poder engañar a las masas, porque puedes distorsionar el versículo para poder infundir dependencia al diezmo. Satanás es experto sacando versículos de contexto, pero hoy derribaremos esas obras. El capítulo 28 nos narra la historia de Jacob, al que Dios prometió mediante un sueño lo mismo que le prometió a Abraham, su abuelo. Dios le prometió que sería grande, que su descendencia sería incontable, como la arena, como el polvo. Incontable, que sería padre de multitudes. Jacob se fue a Harán, que hoy es Irak, huyendo de la ira de su hermano, por haberlo engañado con la bendición que tenía que recibir. Llegando a Irak, tierra de Harán, Jacob duerme y se pone de almohada o como almohada una roca. ¡Qué incómodo! Y soñó que entre el cielo y la tierra había una gran escalera y que ángeles bajaban y subían de ahí. Cuando Jacob despierta, lo hace aterrado y se da cuenta que en el lugar en el que se encuentra es sagrado. Tan es así que afirma:
Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Esto Jacob lo dice por Irak, al que tanto cristiano considera como la tierra del mal. Entonces Jacob habla para sí mismo, diciendo que si Dios lo guarda del mal y le da de comer y le ayuda a regresar a la casa de Isaac, su papá, sin que su hermano lo mate, entonces Jehová sería su Dios. Entonces a Jacob no se le ocurrió mejor idea que agarrar su almohada, echarle aceite y formarla como una señal, y dijo que esa roca sería la primera piedra de la casa de Dios. Y de todo lo que Dios le diere a Jacob, él apartaría el 10%, es decir, el diezmo. Nuevamente aplicamos la comprensión lectora y vemos que el diezmo no era dinero, sino de todo aquello que Dios te diere. Esto significa que si Jacob recibía 100 tomates, él hubiera apartado 10 para dárselos a Dios. B. Se hace un énfasis bastante notorio en el tema de la casa de Dios. Es decir, el diezmo no era para alguien, sino era para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob termina diciendo: apartaré para ti el diezmo, o sea, para Dios. Y justo Jacob venía hablando de la casa de Dios, es decir, que tenía que dar el diezmo a la casa de Dios, porque no tiene sentido darle a Dios en sus manos 10 tomates. C. El diezmo no fue el tema central de este capítulo. Y nuevamente vemos al diezmo como término de gratitud. Tenga en cuenta que este compromiso lo hizo Jacob por sí solo, es decir, hizo un voto. Dios no le ordena a Jacob separar el diezmo, sino que fue tan voluntario como el caso anterior. Nótese que Dios no le responde nada a Jacob, pues el capítulo termina ahí, pues para Dios no es importante el diezmo, sino la gratitud. Cosas y personas dedicadas a Dios. Encontramos en Levítico 27 una serie de condiciones en la que Dios aplica impuestos diversos para aquellas personas que fueron dedicadas a Dios, ya sean personas, cosas o animales que hayan sido prometidos a Dios. El que quería recuperar eso que dio como promesa, sí era posible, pero para no dejar un vacío económico, Dios le pedía un porcentaje adicional al que prometió y no pudo cumplir. Incluso Dios tiene una consideración especial para la gente pobre que no podía pagar dichos impuestos. Si la persona pobre no podía pagar, esta tenía que hablar con el sacerdote para que así fijaran un precio accesible, al cual sí esta persona de bajos recursos sí podía pagar. Toda esta historia es totalmente contraria al evangelio de la prosperidad. Ya tanto falso predicador que le dice a los cristianos que tienen que pagar obligatoriamente sí o sí, así no tengan cómo dar, tienen que dar, si no estarían bajo maldición. Y como vemos, Dios no tiene esa personalidad mezquina. Todo este capítulo merece un estudio especial, muy aparte en otro video. Así que iré directamente al versículo 30, en la que Dios pide la 10ª parte de las cosechas y las frutas. También pidió la 10ª parte de los rebaños y de los ganados, claro, con la opción de recuperar todo esto si se desea. Es decir, quizá no podías dar ese 10%, entonces Dios te pedía un porcentaje por ello. Ejemplo: si tú tenías para dar una guitarra a Dios y a las finales no pudiste cumplir en dar esa guitarra, entonces tenías que dar el valor de la guitarra más un porcentaje. ¿Se entiende? Aquí vemos nuevamente la palabra diezmo, pero esta vez Dios la establece como un reglamento, como parte de la ley, pero aún siendo ley, le pone condiciones en caso no puedas darlas. También podemos ver una opción para los pobres. Aquí podemos notar a un Dios considerado con la gente que no tiene, pero a la vez se muestra un Dios tenaz en el tema de servicio y promesas. B. Aquí podemos notar a Dios que otra vez, por enésima vez, Dios no relaciona el diezmo con el dinero. De hecho, su ley es muy enfática respecto a esto. Hay muchos cristianos que hoy en día dicen: eso fue en el tiempo antiguo. Hoy no podemos dar ganado, frutas y cosechas, tenemos que dar dinero. Dios es estricto y la orden directa es dar cosecha, frutas, vino, aceite, comida. Este mismo capítulo podemos ver que ya existe el dinero y las transacciones comerciales. Y si ya existía el dinero, ¿por qué Dios no pidió dinero como diezmo? Si vas a cumplir la orden de Dios, cúmplela bien. C. Solo con un poquito de comprensión lectora podemos darnos cuenta que la historia nos narra acerca del sostenimiento del santuario y del culto. No hay que leer tanto para darse cuenta de ello.
D. Otro punto importante es que esto solamente fue referido para los israelitas. Si quieres agregarle cristianos, aquí entonces habrá un gran problema. Los famosos levitas. Quizá hayas oído que a los músicos cristianos se les dice levitas. Y muchos cristianos reclaman un pago por su labor musical dentro de la iglesia, justamente aduciendo que los levitas recibían un pago por sus servicios. El músico cristiano es tan limitado en temas bíblicos que solamente su mente piensa en dinero. Hoy personalidades como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Miel San Marcos y otras estrellas más de la farándula cristiana musical han dado ejemplos colosales de que si no se les paga, no tocan. Sin embargo, ser levita no era cosa de poca monta. Tenían una responsabilidad enorme, y es con los levitas en que otra vez se menciona la palabra diezmo. En el libro de Números 18, Dios nos da una lista de estrictas normas para aquellos que puedan pedir perdón por el pueblo, quienes estarían en el altar y quienes estarían en el lugar santísimo. Dios le dijo a Aarón que su responsabilidad era presentarle las ofrendas del pueblo israelita y que Dios le daría a Aarón todas esas ofrendas recogidas como pago por sus servicios, a él como a sus parientes. El asunto es que esto no era dinero, sino lo mismo: cosechas, ganado, vino, etc. Que después de haber sido presentados a Dios como ofrenda, ellos, Aarón y su familia, podían tomar esa ofrenda para usarla como ellos quisieran. Pero en toda esta historia jamás se menciona que el diezmo sea dinero, pese a que este elemento ya existía. No sé si lo sabías, pero de todas las tribus de Israel, la única que no recibió territorio como herencia fue la tribu de Leví, sino que dijo Dios: yo seré su herencia. Y sucede algo interesante en este aspecto, porque Dios inmediatamente después de esto menciona lo del diezmo, ya que ellos, como no recibieron territorio, había que mantenerlos por su servicio, y Dios pedía el diezmo, es decir, alimento. Entonces había que mantenerlos con los diezmos, que consistía siempre en lo mismo: alimento. Pero ¿por qué se le daba diezmo, o sea, alimento, a los levitas? Porque ellos eran los únicos que ayudaban al sacerdocio, ayudaban a Aarón, eran los únicos autorizados. Y si alguien del pueblo, cualquiera, quería suplantar esa ayuda en vez de los levitas, inmediatamente era muerto. Así que Dios ordenó que separaran el 10% de ganados, ovejas, de todo, y le den a los levitas. Y una vez que los levitas recibieran esto, ellos también tenían que diezmar. De todo lo recibido por el pueblo tenían que dar el 10% a Dios como ofrenda, y ellos se podían quedar con el resto para hacer con ello lo que ellos quisieran. Este era el pago a los levitas por su servicio. Por cuarta vez Dios define el diezmo con la 10ª parte de los ganados, cosechas, frutas, vino, etc. Siempre referido a los alimentos. Y Dios era muy drástico en que se cumpla al pie de la letra este decreto. B. Aquí podemos ver con más claridad la utilidad del diezmo. Siempre era para ayudar y o mantener a los que apoyan, ayudan, sirven en la casa de Dios. Y vemos que el diezmo no solamente era para Aarón, sino que la gran multitud de levitas también era beneficiada. Todo se movía en el campo de los israelitas. C. Lo interesante del diezmo como tal, que aunque era ley, no era obligatorio propiamente dicho. Me explico. Si tú prometías a Dios una bicicleta y al final no podías cumplir con esa promesa, Dios te pedía que des el valor de la bicicleta más un porcentaje adicional. Dios te perdonaba que no dieras la bicicleta después de haberla prometido, pero que sí dieras el valor de la bicicleta más un adicional. Entonces Dios te libraba de la promesa, porque tú sabes muy bien lo complejo que es prometerle algo a Dios. Pero vemos que el énfasis del capítulo no es el diezmo, sino las promesas de Dios. Nótese que en todo el capítulo no se habla del diezmo hasta que se menciona a los levitas. Lo demás es solo lo que le prometes a Dios. Y como ya vimos y vemos nuevamente, diezmo y promesa son dos cosas completamente distintas. Qué interesante es leer bien, ¿verdad? D. Otro detalle interesante que debemos resaltar es que los que recibían el diezmo también diezmaban, lo que muchos pastores hoy no hacen. Solo ellos esperan recibir,
pero nunca Adán. Y como observación final, es que los levitas no eran músicos. También daban servicio de limpieza, acomodo, servicios en general. Entre ellos se encuentra el orar por el pueblo, el orar por los pecados del pueblo. Es decir, ayudar a Aarón en todo lo que sea necesario. Absolutamente todo. Hoy en día se le atribuye el término levita al músico cristiano, cuando en realidad el levita era mucho más que un músico. Ahora veamos al tan mentado verso de Malaquías. Versículo preferido por todos los embusteros y ladrones de la fe, que suelen aprovecharse de la ignorancia de la gente, de aquellos que jamás estudian la Biblia. Solo la leen los domingos en la iglesia, pero toda la semana para cerrada. Como ya dije, en este punto del video trataremos el tema de Malaquías 3:8 y nuevamente recalcamos que este versículo es perfecto, se acomoda perfectamente para que puedas engañar a quien tú quieras. De hecho, los falsos predicadores ya lo hacen. Este versículo se presta para engañar a mucha gente. Con esto quiero decir que Satanás puede engañar y tergiversar un solo versículo sacándolo de su total contexto. Es experto en distorsionar las intenciones originales de Dios. ¿Y quiénes son las presas fáciles? Los cristianos que jamás estudian, solo leen de vez en cuando la Biblia, pero a la Biblia hay que estudiarla. Cuando leemos Malaquías 3:8 es inevitable leer el capítulo 1 y 2 para poder entender la idea. Así que leí el capítulo 1 y 2 de Malaquías y juntamente al 3 para entender la idea de qué quiere Dios decirnos en Malaquías. Aplicando un poco de comprensión lectora y de texto, te percatas de que en este capítulo, en este libro, Dios está muy enojado. ¿Pero con quiénes está enojado? Pues con sus sacerdotes. Incluso en un momento de la historia los llama prevaricadores. ¿Pero qué es prevaricar? El prevaricato puede definirse como aquella autoridad que da una orden, una ordenanza, a sabiendas de que esta ordenanza está yendo en contra de la ley. Es decir, los sacerdotes se habían apartado de la ley de Dios. Pero no solo eso, sino que estos sacerdotes apartaron, hicieron caer a los levitas que servían en el santuario. Es decir, sacerdotes y levitas se habían apartado de la ley de Dios haciendo todo tipo de cosas adversas a la voluntad de Dios. Entonces Dios muestra su enojo completo. En el capítulo 1, 2 y 3 Dios se muestra muy enojado. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios está tan enojado? ¿Porque no daban el diezmo? Todo el capítulo 1, 2 y 3, Dios les habla a sus sacerdotes por medio de Malaquías, diciendo que Él ya no quería recibir la ofrenda de ellos, debido a que, entre tantas cosas, le ofrecían animales defectuosos. Es decir, los sacerdotes y levitas y todo el pueblo le daba a Dios lo que le sobraba. De las ofrendas le daba lo peor: carneros cojos, ciegos, tuertos, carnosos, sucios. De hecho, Dios habla tan fuerte que el libro de Malaquías dice lo siguiente. Ojo, lo voy a traducir a un lenguaje actual, pero es lo mismo. Y Dios le dice a su pueblo: si ustedes ofrecen esta porquería a sus reyes, estoy muy seguro que ellos se ofenderán. ¿Cómo esperan que yo, siendo Dios todopoderoso, no me ofenda cuando me traen las obras? Dios estaba tremendamente indignado que su pueblo lo tratara como un tipo al que hay que complacer para que deje de molestar. Entonces Dios, por medio de Malaquías, le dice a sus sacerdotes: yo di una orden de que los levitas sean alimentados con el diezmo de la comida. Pero al parecer estos no querían hacerlo así. De hecho, los sacerdotes al parecer se tragaban todo. Y encima no diezmaban, es decir, se comían todo sin ofrecerle a Dios absolutamente nada para su casa. Pero recuerden, en este punto de la historia, el diezmo y la ofrenda obligatoria que Dios impuso era alimentos. ¿Recuerdas que ya hablamos de esto? En el libro de Malaquías, Dios les recrimina todos sus pecados al pueblo, pero los pastores de la prosperidad solamente eligen Malaquías 3:8 para engañar, solo ese verso. Así que ellos no quieren predicar acerca del pecado, acerca del adulterio, la fornicación, la idolatría. Ellos no les conviene hablar de esto.
sobre todo de las consecuencias de desobedecer. Y créeme, nada tiene que ver con el diezmo. Después de haber leído 1, 2 y 3 capítulos enteros, Dios casi al último del capítulo 3 habla del diezmo y solamente 2 líneas. ¿Pero por qué menciona lo del diezmo? Como ya vimos en la lectura, Dios le decía a Malaquías que el pueblo le entregaba ofrendas defectuosas, sucias, mal hechas totalmente, y que ese pecado se había extendido a todo el pueblo hacía lo mismo. Los israelitas ya no querían ofrecer comida para el templo, ya no querían compartir, no querían dar. Y la consecuencia de ello es que los levitas ya no tenían que comer, no tenían cómo mantenerse. Todo el sistema que Dios había armado se estaba destruyendo por culpa del egoísmo. El pueblo ya no separaba el 10% de sus alimentos, sino que seguro se los comían, se tragaban todo y olvidaban que era Dios el que prosperaba sus cosechas, sus ganados, sus ovejas, todo. Si Dios te prospera, lo mínimo que debes hacer es apartar el 10% de esa prosperidad. Y repito, Dios sigue diciendo que no se trata de dinero. Entonces, si Dios te da para que des a otros y tú no das, entonces ahí hay un problema. Y aquí viene lo que tanto ustedes han escuchado. Dios, muy enojado, dice lo siguiente: óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. En cambio, ustedes, desde los antepasados, siempre me han desobedecido. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Y ustedes dicen, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Eso preguntaba el pueblo. Yo les respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. ¿Todavía se atreven a preguntarme en qué te hemos robado? Pues escúchenme bien. Me han robado porque han dejado de dar el diezmo y la ofrenda. Todos como nación me han robado. Por eso los maldigo a ustedes. Y en la versión Reina Valera 1960 dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Luego de que ya hemos leído todo lo que hemos leído, ya se encuentra esto un poco más claro. Dios está exigiendo, está pidiendo que traigan la 10ª parte de sus cosechas, ganado, aceite, vino y todo lo que ya hemos leído antes. Pero hay un detalle importante: pide que lo traigan al alfolí. Y de nuevo Dios remarca la ordenanza de que sea alimento, porque el alfolí no es una bolsita que pasan después del culto. El alfolí es un lugar donde se guarda el grano, y regularmente el grano y la sal. Otro detalle interesante también es que en este tiempo ya existía el dinero, las transacciones comerciales. Sin embargo, Dios no pidió dinero, sino comida. ¿Cómo es que estoy seguro de ello? Pues Dios por enésima vez lo confirma en el versículo 10: para que haya alimento en mi casa. El término diezmo aparece 36 veces en la Biblia y la palabra diezmar aparece 4. Sumadas todas estas hacen 40 veces que Dios trata el tema. Si eres perspicaz y amante de la lectura, sabrás que 40 veces es una cantidad microscópica para un compendio de 66 libros. Cantidad de libros que tienen las Sagradas Escrituras. Podemos ver también que Dios no estaba molesto porque la gente no diera el 10%. Dios no estaba molesto porque la gente no diera el 10%, sino que la lectura narra y describe el egoísmo del pueblo al quedarse con todo y no compartir nada con los levitas, es decir, con los que servían en la iglesia, para que me entiendas. Durante toda la escritura vemos a un Dios muy interesado por fomentar el tema de compartir, y así sean gratos con Dios, dándole el alimento a los que les sirven. Y así sean gratos con Dios, dándoles a sus servidores el alimento necesario para ellos y para sus familias, ya que ellos servían por tiempo completo. Así que podríamos decir con certeza que el sinónimo de diezmo es compartir. Si pudiéramos traducirlo desde la intención de Dios del libro de Malaquías, entonces diría algo como: vosotros me habéis robado,
¿En qué te hemos robado, Señor? En quedarse con todas sus ganancias y no compartirla con sus hermanos, que me sirven a tiempo completo. Eso era el diezmo, un impuesto para ayudar. Toda la lectura de Malaquías expone a un Dios molesto por el accionar de sus sacerdotes, que supuestamente eran la máxima autoridad, los representantes de Dios, y que hicieron de esa labor un motivo para apoderarse de lo que no les pertenecía, aprovecharse de los incautos y hacer lo que les venga en gana. No solo ellos, sino que ellos contaminaron a todo el pueblo. Cuando lees Malaquías, hasta parece que estuviera hablando de Guillermo Maldonado o de Cash Luna, que piden un diezmo y notoriamente con ello se hacen cada día multimillonarios. Recuerda, Dios recriminó el pecado, mas cuando habla del diezmo, atacó el pecado del egoísmo. Vemos que Dios le dice a su pueblo insistentemente: dejen de ser egoístas. Si ustedes comparten con sus hermanos, yo los bendeciré a ustedes hasta que sobreabunde. Por eso el verso 11, Dios promete no tocar el cultivo, las cosechas del pueblo, si ellos aprenden a compartir. Justamente promete eso para que haya alimento en su casa. Y listo, ahí acabó el versículo, ahí acabó el tema del diezmo. Porque luego de eso Dios continúa insistentemente recriminándoles los pecados del pueblo: idolatría, fornicación, adulterio, etc. Hermanos, hemos aprendido que el diezmo es un impuesto de 10% de las ganancias para el sostenimiento de los levitas. Nunca era para los pastores, ni para los apóstoles, ni para comprarse casas, carros. Era exclusivamente para ayudar a los que más necesitan. También hemos aprendido que ya existía el dinero, pero Dios no le dio mayor importancia. Dios jamás pidió un solo centavo como diezmo. Una buena pregunta sería: ¿hoy en día se puede dar dinero como diezmo? ¡Claro que sí! Sería el 10% de tus ingresos, de tu salario. Pero hay una cosa: ¿recuerdas que el diezmo de Abraham fue un acto de gratitud? Pues en realidad, y depende de tus ingresos, deberías dar más del 10%. Pero si eres una persona de pocos recursos económicos, entonces aporta lo que puedas. O de plano no des nada, porque para Dios más importante es tu familia, que sustentes a los tuyos. Como dice Timoteo 5:8, que si no provees para tu casa, eres peor que un incrédulo. Así que si diezmas y dejas a tu familia con necesidades, entonces tú no eres un cristiano, eres un idólatra. Definitivamente, el diezmo hoy en día ya no está vigente. Era una ordenanza exclusiva para los israelitas. Y cuando hablo de los israelitas, hablo de los descendientes de Abraham, sanguíneos. Por eso el apóstol Pablo enfatiza el tema de las ofrendas. No está mal que des una ofrenda, no está mal que des un diezmo. Puedes darlo cuando quieras, de la forma que tú quieras. Porque en la iglesia hay que pagar luz, agua, teléfono y determinadas necesidades, como darle a los pobres, a las hermanas o hermanos que no tienen que comer. Hay que darles a ellos como prioridad. Para eso es el diezmo, para satisfacer las necesidades de la iglesia. Por eso hay que darlas. Pero si tú ves a tu pastor con 0 kilómetros, cuando no tenía nada y encima él solamente depende de los diezmos de la iglesia, entonces ahí hay algo raro. El diezmo, la ofrenda es necesaria, pero no es obligatoria. Es un tema de gratitud y de posibilidades. La ofrenda, a comparación del diezmo, demuestra tu honestidad de saber cuánto vas a dar según de cuánto hayas sido bendecido. Recuerda, hermano, no es el diezmo, no es el dinero, no es la ofrenda, es tu fe y tu gratitud. Pero, ¿será la fe de recibir un carro? No, la fe de agradar a Dios, compartiendo con los que más necesitan. Para finalizar, quiero que recuerdes Segunda de Pedro 2:2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros. Una de las formas de cómo hacen mercadería es pidiéndote el diezmo, amenazándote con maldiciones, con que Dios ya no te va a amar, con que Dios no te quiere, con que eres traidor. Eso es falso. Acabamos de leerlo. A Dios no le importa el dinero, sino tu honestidad. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya sido de bendición. Suscríbete a este canal para más contenido bíblico, porque amamos la palabra de Dios pura y verdadera, porque somos amantes de la verdad. Chao.